Hola, ¿qué tal? Nos reencontramos en esta teleclase, nuestra última teleclase, la que nos va a permitir abordar la última unidad de la materia, la unidad número 5, el módulo número 4. En este módulo vamos a trabajar con una aplicación que se denomina Software Generador de Presentaciones. El programa con el cual vamos a trabajar se denomina PowerPoint. Vamos a ver el esquema conceptual del módulo. A continuación vamos a ver el esquema conceptual del módulo. Como núcleo del mismo podemos observar el tipo de aplicación de la que se trata. Dijimos que vamos a trabajar con un generador de presentaciones gráficas. Fíjense ustedes, la flecha más importante que se desprende es la que nos muestra la acción, creación de diapositivas. Nosotros en esta aplicación vamos a crear diferentes diapositivas. La presentación es un archivo que se encuentra compuesto por diapositivas. Dentro de esta diapositiva nosotros vamos a poder aplicar un diseño que va a estar compuesto por colores que vamos a definir, por fuentes que vamos a aplicar, efectos y fondo. Luego tenemos otro ítem dentro de las diapositivas que tiene que ver con el formato. Y por último, la configuración de la presentación. Si nosotros observamos el lado derecho, tenemos 4 ejes principales: transición, animación, hipervínculo y acción. Estos 4 ejes nos van a permitir hacer más atractiva nuestra presentación, darle movimiento, darle un efecto de fundido y, por qué no, también poder acceder a nuestra página web o de pronto a alguna otra acción que querramos dentro de la misma presentación. Pasamos entonces a trabajar ya con los conceptos teóricos claves de nuestra materia, de este último módulo. Dijimos que es una aplicación que nos permite generar presentaciones. Acabo de decir también que este archivo va a estar compuesto por diapositivas. A través de estas diapositivas vamos a poder visualmente procesar información referida a texto, a imágenes, a ilustraciones, a tablas, a gráficos. A estas presentaciones vamos a poder también aplicarle diferentes efectos. ¿En qué caso vamos a querer nosotros utilizar una presentación? Por ejemplo, en esta teleclase. Nosotros estamos abordando esta teleclase a través de una presentación gráfica que fue creada precisamente en esta aplicación. Cada vez que quizás querramos exponer un tema, querramos de pronto transmitir información, es muy cómodo, es muy útil, es muy práctico acompañar la exposición oral de una presentación gráfica. Imaginemos que a través de esta presentación podemos graficar visualmente, enriquecer esa exposición que la persona puede estar dando en ese momento. El segundo concepto clave: PowerPoint proporciona una variedad de formas para mostrar la presentación. Yo puedo ejecutar la presentación desde una computadora con los diferentes efectos. Puedo a esa presentación ejecutarla, hacerla un modo de reproducción y colocarla en un medio de almacenamiento. El siguiente concepto clave: el efecto de transición se aplica a la diapositiva en su totalidad. Acá ya empezamos a hablar de efectos, esto que hace que la presentación sea más rica y llame más la atención. La transición tiene que ver con el efecto que aparece mientras desaparece una diapositiva y aparece la siguiente. Es muy importante este efecto, no solo por lo que puede enriquecer a la presentación, sino también porque nos permite, dentro de este ítem, manejar cómo va a ser el avance. A ver, nos permite controlar cómo va a ser el avance de cada una de las diapositivas.
si va a ser manual o si va a ser automático. Una alternativa que tenemos es hacerlo en forma manual. Es presionar una tecla o haciendo clic en el mouse para que pase a la siguiente diapositiva. Otra forma, si yo calculo el tiempo con anterioridad, indicar que el avance de las diapositivas sea en forma automática transcurrida esa cierta cantidad de tiempo que yo debo estipular. Pasamos a la siguiente y tiene que ver con las animaciones. Las animaciones es lo que nos va a permitir dar movimiento, dotar de dinamismo a nuestra presentación. Fíjense lo que coloqué yo acá. Las animaciones controlan la apariencia de los elementos individuales de una diapositiva. Yo también puedo indicar qué tipo de movimiento va a tener, en qué momento va a aparecer, cómo va a aparecer cada objeto, si en forma automática o yo debo dar la orden para que aparezca. Es muy importante que pueda establecer el orden en que van a aparecer los distintos objetos dentro de una diapositiva. Estos entonces que acabamos de ver son los conceptos más importantes. Ahora bien, yo también les comenté, introduciéndonos en el tema, que también puedo crear diferentes hipervínculos, hiperenlace. Yo puedo, dentro de una presentación, moverme dentro de la misma. Nosotros cuando navegamos en Internet, lo que hacemos es hacer un clic sobre alguna palabra quizás, y esa acción nos va a permitir saltar a otra página web. Esa acción se denomina hipervínculo. Al hacer clic sobre el link, sobre esa palabra que está definida como un link, permite entonces que yo salte a una página web diferente. Y así pueda seguir un camino que quizás pueda o no desandar, pueda o no volver hacia atrás. Para que la presentación no sea algo rígido y solamente lineal, yo puedo enriquecerla creando estos hipervínculos. Esto debo tenerlo presente al momento de organizar la información dentro de las diapositivas. Quizás sería muy importante o recomendable para aplicar hipervínculos organizar los conceptos generales, lo más importante en la primera diapositiva. Y de ahí en más crear estos saltos, estos hiperenlaces a las diferentes diapositivas para que yo directamente ingrese al tema que me interesa. Estaríamos entonces simulando la acción de navegar dentro de Internet, pero lo haríamos dentro de nuestra misma presentación. Otra alternativa sería dentro de la presentación colocar vínculos, crear hipervínculos a diferentes páginas de Internet. Entonces, mientras yo estoy presentando, mostrando la presentación gráfica, haciendo un clic puedo acceder directamente a algún sitio de Internet. Esto sería un poquito a grandes rasgos todo lo que nos permite hacer la aplicación. Tengamos presente también que dentro de la aplicación yo puedo insertar sonidos de audio, archivos de sonido, que haga como más atractiva también desde este punto de vista nuestra presentación gráfica. La situación problemática que vamos a tener que resolver en este trabajo práctico es la siguiente. La organización para la cual usted trabaja ha decidido renovar algunos de los equipos informáticos con los que cuenta. Se le ha solicitado realizar una presentación gráfica que usted deberá proyectar ante los miembros del directorio en donde se muestre lo siguiente. Las configuraciones de computadoras que en este momento se están ofreciendo en el mercado, los periféricos que usted necesitaría para poder desenvolverse laboralmente de modo eficiente. Entonces, a ver, nosotros trabajamos dentro de una organización que decide reemplazar sus equipos informáticos. Me indican que yo debo investigar, debo recorrer, ver qué está pasando, cuáles son los
equipos informáticos que se están usando en la actualidad. Ahora bien, a esa información, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a mostrar? ¿Cómo lo voy a poner en conocimiento de los directores que son quienes tienen que tomar la decisión de qué equipo comprar? Una alternativa sería quizás haciendo un mailing, colocar toda esta información en archivo de Word y enviarlo, imprimirlo. Pero otra alternativa que resulta también bastante atractiva es exponer los resultados de esta investigación que hemos hecho en una presentación gráfica, a través de una presentación gráfica. Entonces nosotros, ¿cuál sería la idea? En la unidad número 1 hemos estado trabajando sobre este tema. Sabemos cuáles son las configuraciones de máquina. Cuando yo de pronto tengo que pensar en comprar un periférico, ¿qué periféricos en este momento hay en el mercado? Entonces vamos a aprovechar ese caudal de conocimientos que hemos trabajado, procesado bastante en la unidad número 1 y lo vamos a volcar acá en la situación problemática, en la presentación que me está solicitando realizar. Fíjense ustedes, ¿cuáles son las actividades que vamos a tener que resolver? ¿Cómo organizaría la presentación de acuerdo a la información que debe transmitir? ¿Esto para qué coloqué esta actividad? O sea, ¿para qué pongo esto al comienzo? Yo recién les dije a ustedes que una forma muy rica de armar una presentación es concebir la misma con hipervínculos, concebir la misma con esos enlaces a diferentes diapositivas. Supongamos que de pronto yo necesite mostrar la información de equipos por un lado y de periféricos por otro. Podríamos colocar entonces en la diapositiva primera, segunda, estas dos palabras: equipos, periféricos. A cada una de estos conceptos, asignarle como acción que salte a la diapositiva en donde muestro esa información, en donde muestro la información correspondiente a periféricos y que salte también a la diapositiva en donde se muestra la información correspondiente a los equipos informáticos. Con esto tiene que ver esta actividad que ha quedado planteada. ¿Qué tipo de efectos pueden aplicarse para hacer la presentación más atractiva? Explicar cada uno e indicar dónde se coloca cada uno. Hemos hablado entonces que una presentación, para que quede como más atractiva, llame más la atención, puede colocarse, puede tener en su interior, puede tener configurado diferentes efectos. Voy a tratar de que ustedes recuerden cuáles son y lo podamos enumerar acá en esta actividad. También tendríamos que ver si podemos indicar desde dónde se coloca cada uno de estos efectos. ¿Qué forma de avance de cada diapositiva se puede seleccionar? La forma de avance, recuerden que tiene que ver con la forma en que va a ir apareciendo una diapositiva tras otra, dependiendo de que yo haga un clic con el mouse o en forma automática. ¿Desde dónde puedo colocar eso? La actividad 4. Si quisiera colocar hipervínculos dentro de la presentación, para ingresar directamente al tema que le interesa, a lo que hemos hecho referencia en la primera actividad, ¿cómo podría hacerlo? Nos hemos referido, hemos hablado en forma general, pero ahora bien, ¿desde dónde puedo colocar esto? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para hacer esto? Y nuestra última actividad, ¿cómo se controla el orden y la forma de aparición que va a tener cada objeto dentro de la diapositiva? Habíamos dicho anteriormente que la animación es un movimiento que yo le puedo asignar a un objeto. Dijimos también que esto nos permitirá dar dinamismo a nuestra presentación. Acá me está preguntando cómo se controla el orden, porque dentro de una diapositiva, creo que está bastante claro,
existen diferentes objetos. A cada objeto puedo colocar un efecto de animación diferente. Puedo colocar un orden en que van a aparecer estos objetos. Acá es muy importante que nos detengamos en este tema. Cuando yo voy a colocar un efecto de animación, puedo seleccionar diferentes categorías de efectos. Tengo los efectos de entrada, efectos de énfasis, efectos de salida. ¿Qué quiere decir esto? Efectos de entrada son diferentes movimientos que yo puedo seleccionar para aplicar a un objeto que no se encuentra en la diapositiva y a partir de este movimiento va a aparecer. Por ejemplo, un título que no se visualiza en la diapositiva aparece a través del movimiento y queda el título presente. Esto lo podría hacer con cualquier objeto. Ese sería un efecto de entrada. De énfasis es cuando el objeto está en la diapositiva, pero yo necesito remarcar esa presencia. Necesito decir, este objeto acá está. Entonces, ¿qué hago? Aplico un efecto del tipo énfasis, de la categoría énfasis. Y de salida es cuando yo, a través de la animación, lo que estoy diciendo es que este objeto que en este momento se encuentra presente en la diapositiva, a partir del movimiento va a desaparecer. Entonces, cualquiera de estas categorías son las que yo voy a poder elegir para aplicar una animación. Hay una cuarta opción que son las trayectorias que yo puedo elegir. Cuando va realizando el movimiento que yo le indico, puede seguir el objeto o respetar el objeto diferentes trayectorias. Esas trayectorias en realidad lo que hacen es guiar ese movimiento, controlar ese movimiento. Esa trayectoria también puede ser seleccionada. Acá me está preguntando también cómo se controla el objeto animado. Ya que tengamos presente esto también, ¿será en forma automática o en forma manual? Tenemos entonces que plantearnos qué es lo más conveniente. Recordemos que la presentación en la mayoría de los casos va acompañada de una exposición. ¿Qué será más conveniente? ¿Que los elementos que forman la diapositiva aparezcan todos juntos o vayan apareciendo mientras se va dando la exposición? Tengamos presente algo que es muy importante destacar. Nosotros no podemos recargar una presentación con estos efectos, porque de pronto quizás estemos cayendo en algo negativo. Quizás estamos abrumando al espectador con un montón de efectos, colores, imágenes, objetos, fondos estridentes. Entonces hay que tener presente al momento de diseñar una presentación que la persona que está visualizando la misma debe entender la información, le debe llegar el mensaje de forma clara. También podemos enriquecerlo usando estos efectos, pero debemos tener cuidado de no abusar de los mismos de forma que termine siendo algo negativo. Los invito ahora a profundizar todas estas actividades planteadas en esta situación problemática. Los invito a debatir, a que ustedes puedan aplicar lo que estuvieron viendo ya en las lecturas, a que ustedes puedan integrar los conceptos de sus otros compañeros, que puedan enriquecer la charla con sus compañeros para darle forma a la resolución de las actividades aquí planteadas. Nos encontramos en un ratito para compartir las resoluciones de estas actividades.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Espero que hayan podido ver qué idea tenía cada uno con respecto a la resolución de las actividades. Recordemos, como decimos siempre, resolvemos a nivel conceptual, en forma general, esta situación problemática y después cada uno en su casa puede aplicar todo lo que aprendió hoy directamente en la computadora, trabajando con la aplicación, renegando también muchas veces, y eso es lo que nos permite seguir avanzando y descubriendo nuevas posibilidades dentro de cada una de estas aplicaciones que hemos visto a lo largo de la materia. Vamos a ver la resolución de la actividad número 1. ¿Qué fue lo que yo coloqué como respuesta a esta actividad? Para organizar la información en forma clara y a su vez conveniente para poder aplicar posteriormente hipervínculo, se debe colocar los temas o categorías principales en una misma diapositiva y de allí organizar en distintas diapositivas la información que debe mostrarse de cada tema o tópico definido. Un poco fue lo que les comenté con anterioridad, ¿verdad? Es muy importante. Si yo quiero hacer que la presentación tenga este dinamismo de poder saltar a través de un hipervínculo, a través de un enlace, la información debe ser organizada previamente. Yo desde la estructura de la presentación ya debo contemplar esto. Si yo no utilizo estos hipervínculos, solamente voy a poder visualizar la presentación en forma lineal, una diapositiva después de otra, en el orden en que han sido creadas. Pasamos a la siguiente actividad, la siguiente resolución de la actividad número 2. Los efectos que pueden aplicarse son: transición es el efecto de fundido entre una diapositiva y otra. Se coloca desde la ficha Animaciones, panel Transición. Nosotros decimos que una presentación gráfica está formada por un conjunto de diapositivas. Cuando yo expongo y acompaño esa exposición con una presentación gráfica, lo que se van a ir proyectando son esas diapositivas una tras otra. El efecto que puede visualizarse mientras desaparece una diapositiva y aparece la siguiente se denomina efecto de transición. Este efecto entonces, que es un efecto de fundido, se puede colocar a través de la ficha Animaciones, panel Transición. El otro efecto es el efecto de animación. Dijimos que es el efecto de movimiento que se puede colocar a los objetos de cada diapositiva. ¿Desde dónde? Desde la ficha Animaciones, en el botón Animar o dirigiéndose a Personalizar animaciones. Pasamos a la resolución de la actividad número 3. La forma de avance de las diapositivas dentro de una presentación puede ser manual, que es al hacer clic con el mouse o con la tecla, o automática. Si yo deseo que sea en forma automática, lo que debo colocar es los segundos que quiero que transcurran, el tiempo que quiero que transcurra para que esa diapositiva pueda ser reemplazada por la siguiente. Esto hay que tener cuidado porque voy a hacer un análisis bastante exhaustivo y exacto, para decirlo de alguna forma, de los tiempos que se van a necesitar emplear. Esto se puede seleccionar desde la ficha Animaciones, panel Transición. Vamos a la resolución de la actividad número 4. Para ingresar directamente al tema deseado, se debe colocar hipervínculos a los objetos, configurando la acción que se desea ejecutar. Ese clic que yo voy a hacer sobre un objeto determinado va a dar lugar a que se ejecute una acción. Lo que yo debo indicar, cuál va a ser esa acción. Por ejemplo, que esa acción al hacer clic sea el hipervínculo a otra diapositiva. O la acción al hacer el clic puede hacer que a lo mejor abra una página web, abra un sitio web. Son diferentes acciones
que pueden asignarse a diferentes objetos. Y la resolución de la última actividad. El efecto de animación, dijimos, se aplica desde la ficha Animaciones. Panel Animaciones, Personalizar animación. Se selecciona el efecto deseado. Dijimos también que este efecto puede tener diferentes categorías. Recordamos, lo vimos al comienzo. Puede ser de entrada, de énfasis o de salida. Y lo último, la forma de aparición de cada objeto se selecciona en inicio. Esto hace referencia a cómo aparece cada objeto dentro de la diapositiva. Dijimos que a cada objeto le asignamos esta animación, le podemos asignar el orden y también en qué momento y cómo van a aparecer. Porque, por ejemplo, pueden ser que directamente cada objeto se vaya sucediendo uno después de otro. Puede ser que yo haga clic para que aparezca un nuevo objeto o que aparezcan todos juntos. Esto lo puedo controlar, lo puedo elegir, lo puedo seleccionar dentro del botón inicio, dentro de la personalización de la animación. Bien, como dijimos en las otras teleclases, la resolución de estas actividades fueron de forma teórica, en un papel, escribiendo nuestras ideas, un poquito dejando volar la imaginación para ver cómo podemos resolver cada una de estas actividades. La idea entonces es que ustedes, a esto que han estado conversando, a esto que han estado hablando, estas ideas que ustedes han llegado, lo puedan manejar directamente en la computadora, en su casa, creando la presentación. ¿Qué vamos a hacer ahora? En forma sintética vamos a tratar de armar una presentación en donde se visualice la información que me están solicitando. Yo acá tengo una presentación que consta de 3 diapositivas. Noten el detalle de que la diapositiva ya tiene un formato, ya tiene un fondo, ya tiene una tipografía establecida, un formato para el texto. Esto es porque yo elegí dentro de la ficha diseño, en el grupo tema, un diseño que a mí me pareció conveniente. Como pueden observar, ese diseño yo lo puedo modificar. Cuando aplico entonces una plantilla de diseño, lo que en realidad estoy haciendo es aplicar formato al fondo de la diapositiva, al texto, y también puede aplicar algún objeto gráfico, como por ejemplo esto que ustedes están viendo en el borde superior de la diapositiva. Bien, pasando ya a nuestra presentación. Fíjense ustedes qué texto ingresé yo. Como título, presentación, reemplazo equipos informáticos. Recordemos que lo que queremos hacer es una presentación en donde vamos a mostrar cuáles serían estos equipos que han sido seleccionados para ser reemplazados. Y fíjense ustedes que yo coloqué 2 cajas de texto, una que dice computadoras y otra que dice periféricos. ¿Cuál es la idea? Nosotros cuando vimos la resolución de las diferentes actividades, dijimos que era conveniente elegir temas principales, temas generales, para que de esos mismos se desprendan los temas más específicos. ¿Cuál es la idea? Que en esta primera diapositiva nosotros demos la posibilidad de seleccionar, como si fuera una página web, como si fuera un link, un botón de vínculo, cualquiera de estas 2 cajas de texto. Entonces, cuando se proyecte la presentación, al posicionar el mouse sobre la palabra computadora, se va a tener la posibilidad de saltar directamente a la diapositiva en donde muestre la descripción de las computadoras. Lo mismo ocurriría cuando se seleccione la palabra periféricos. Para esto lo que tengo que hacer es insertar un botón de acción para cada una de estas cajas de texto. A esos botones de acción, configurar la acción de saltar a la diapositiva correspondiente. Entonces, si yo quiero utilizar como botón de acción la misma caja de texto, lo puedo hacer. Supongamos que acá selecciono la caja de texto que contiene el texto computadoras. ¿Cómo hago para configurar esta acción? Me voy a ir entonces a
insertar, ficha insertar, dentro del grupo vínculos, el comando acción. Fíjense ustedes la ventana que se nos abre. Se nos abre precisamente la ventana de configuración de la acción. Acá me está diciendo, ¿qué acción debo ejecutar al hacer clic? Entonces yo le voy a indicar que la acción que debe ejecutar es hipervínculo a la diapositiva 2, que va a ser donde nosotros vamos a ampliar el tema de computadoras. Aceptamos. Y a la caja periféricos le vamos a insertar la acción hipervínculo a saltar a la diapositiva 3, que es donde vamos a hablar de periféricos. ¿Qué hicimos entonces? Le hemos asignado una acción diferente para cada una de estas cajas de texto. Nosotros ahora vamos a continuar realizando la presentación. Vamos a pasar a la diapositiva 2, en donde yo previamente ya coloqué el texto computadoras. Vamos a insertar las imágenes que yo ya tengo seleccionadas, que van a ser las imágenes que quiero mostrar a través de la aplicación. ¿Y cómo hago entonces para colocarla? Voy a ir a la ficha insertar imagen. Fíjense el detalle. La ficha se llama insertar, el grupo se llama ilustraciones. Yo cuando voy a insertar dentro de PowerPoint puedo insertar una imagen que tenga escaneada, una imagen prediseñada que forma parte de la aplicación, álbum de fotografías, formas predefinidas, Smart Art y gráfico. En este caso, como dijimos, elegimos imagen. Yo en el escritorio tengo la imagen que quiero insertar. Acá tenemos la imagen en donde me muestra el presupuesto de la computadora que estoy visualizando. Insertamos ahora una nueva imagen que muestra el otro presupuesto. Bien, yo a estas imágenes, ¿qué les puedo aplicar de acuerdo a lo que estuvimos resolviendo en la actividad? Diferentes efectos. Por ejemplo, efectos de animación. Recordemos, como dijimos, que el efecto de animación simplemente es para hacer más atractiva una presentación. Nosotros lo que le vamos a hacer es asignar un movimiento a cada objeto. Para asignar animación debemos seleccionar la imagen, nos vamos a ir a la ficha animaciones y ahí entonces podemos colocar el efecto que nosotros queremos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos efectos de desvanecer, tenemos de barrido, tenemos diferentes tipos de efectos. Nos vamos a ir a personalizar animación. Observen el detalle. Acá me muestra 3 tipos de efectos. Efectos de entrada, de énfasis y salida. De entrada es cuando el objeto no va a estar dentro de la diapositiva, sino que a través del movimiento va a aparecer. De énfasis, el objeto ya va a estar en la diapositiva y a través del movimiento vamos a destacar ese objeto. Y con el movimiento de salida, con una animación de tipo de salida, lo que va a hacer es a través del movimiento desaparecer de la diapositiva el objeto. Supongamos nosotros vamos a elegir de entrada y acá tenemos más efectos que podemos elegir. Supongamos que elegimos desplegar hacia arriba. Luego, al siguiente objeto le vamos a colocar otro efecto de entrada, como puede ser, por ejemplo, barrido. ¿Qué hicimos entonces? Hemos colocado en los dos objetos un efecto de animación. Algo muy importante. ¿Cómo va a aparecer este efecto? ¿Cómo va a hacer que aparezca el objeto? ¿En forma automática o debo hacer clic con el mouse? A eso lo puedo elegir acá, en el botón inicio. Fíjense, por defecto marca al hacer clic. Con la anterior quiere decir que el movimiento lo va a hacer junto con el objeto anterior de esa misma diapositiva. Y después del anterior quiere decir que nosotros nos vamos a desentender. No va a hacer falta hacer el clic, porque después de que aparezca el objeto que lo precede, inmediatamente va a aparecer este objeto con la animación seleccionada.
Entonces, a ambos le vamos a colocar después de la anterior. Nosotros vamos a pasar ahora a la de periféricos. Yo a esta diapositiva le voy a insertar una imagen que muestra diferentes periféricos. Insertamos una imagen que yo ya tengo en el escritorio. La voy a colocar, la voy a acomodar. Adaptamos el tamaño, ¿verdad? Bien. Nosotros al comienzo colocamos un hipervínculo de la diapositiva 1 a la 2 y de la 1 a la 3. Lo que debemos hacer ahora es volver, tanto de la 2 como de la 3, volver a la diapositiva que da inicio a esta presentación. Fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar en la diapositiva 2, vamos a insertar dentro de formas un botón de acción con el formato hacia atrás. Lo vamos a colocar acá. Vamos a decir que el hipervínculo que yo quiero darle a la acción es la primera diapositiva. Aceptamos. Nos vamos ahora a hacer exactamente lo mismo con la diapositiva número 3. Vamos a insertar una forma, un botón de acción que dé la idea de volver hacia atrás y le vamos a configurar la misma acción. Hipervínculo a primera diapositiva, aceptar. Nos paramos en la primera diapositiva y vamos entonces a proyectar nuestra presentación. Vamos a ir a la ficha presentación con diapositivas, botón desde el principio y vamos a ver entonces que en nuestra presentación podemos hacer un clic en la palabra computadoras y vamos a observar cómo aparecieron las dos imágenes con un efecto de animación. Vamos a volver a la primera diapositiva y si hacemos un clic en periféricos, observamos entonces la diapositiva número 2 en donde se muestran las imágenes de cada uno de los periféricos seleccionados. Volvemos nuevamente a la diapositiva número 1. Si nosotros queremos hacer aún más atractiva esta presentación, ¿qué podríamos hacer? Aplicar efectos de transición. Entonces vamos a ir a la ficha animación y acá vamos a colocar diferentes efectos de transición como ustedes pueden observar. Supongamos que le colocamos a la primera este efecto, nos paramos en la segunda y elegimos un efecto distinto para que podamos observar la diferencia y nos paramos en la tercera y aplicamos otro efecto distinto. Acá hay algo muy importante dentro de la transición de diapositiva, que es cómo va a ser el avance entre una diapositiva y otra. Vamos a dejar, al hacer clic con el mouse, que es la que muestra por defecto, entonces nosotros vamos a tener que hacer un clic cada vez que querramos que aparezca la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a presentarla desde el principio, pero ya con los efectos de transición. Ahí observamos uno, pasamos a la diapositiva 2 y pasamos a la diapositiva 3. La intención entonces fue que observáramos los diferentes efectos de animación, de transición y también que pudiéramos ver la ventaja de trabajar con botones de acción. Espero entonces que les haya sido de gran utilidad haber hecho esta presentación en función al trabajo práctico que ustedes han resuelto con sus compañeros. Bueno, ahora la parte más interesante de la clase, evaluarnos. Ver si realmente aprendimos algo. Planteamos 3 ejercicios similares a las preguntas cerradas que ustedes van a encontrar en el trabajo práctico del SAM y vemos qué ocurre. El ejercicio número 1. Al realizar la presentación para ser proyectada a los miembros del directorio, al trabajar en la vista clasificador de diapositivas, cada diapositiva se encuentra enumerada y los números se ajustan de manera manual cuando inserta o elimina diapositivas. ¿Esto que estamos diciendo es falso o verdadero? Clasificador de diapositivas nos muestra en miniatura las diapositivas. Cada diapositiva tiene un número de orden. Si yo elimino, si yo inserto una diapositiva nueva, ¿qué pasa con ese número de orden? ¿Debe ser modificado en forma manual o automáticamente se actualiza? Depende de eso para saber si esta afirmación es verdadera o falsa.
Creo que le di una pista bastante clara. La afirmación es falsa. ¿Por qué? Al eliminar, como plantea acá el ejercicio, el número de orden en forma automática se modifica. Si la diapositiva que elimine es la 2, la 3 automáticamente pasa a ser la 2. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿En qué consiste la vista clasificador de diapositivas que usted activa mientras va realizando la PPT que deberá presentar a los miembros del directorio? La PPT es una forma de abreviar la palabra presentación. Entonces, ¿en qué consiste la vista clasificador de diapositivas? Tenemos varias opciones. Es un tablero donde pueden verse varias diapositivas a la vez. Es un tablero donde se ven las diapositivas una a la vez. Es un tablero que no permite la reorganización de las diapositivas, el reordenamiento. Es un tablero en el que no pueden verse todas las diapositivas. Es un tablero que no permite más de 5 diapositivas a la vez. Esto se referencia entonces a la vista clasificador de diapositivas. Veamos cuál de todas estas opciones es la correcta. Bien, espero que hayan llegado, al igual que yo, a la respuesta correcta, que es la A. Es un tablero donde pueden verse varias diapositivas a la vez, en donde puedo reordenar, puedo cambiar el orden, puedo eliminar, puedo insertar. Entonces la correcta es la A. El ejercicio 3. Al querer aplicar efectos para hacer más atractiva la presentación solicitada en el TP, al entrar en el panel Animación personalizada, puede elegir efectos de solamente de entrada, de aparición, de entrada, énfasis y salida, de desvanecimiento, de entrada y salida solamente. Esto hicimos bastante hincapié. Inclusive después, cuando hicimos la presentación, también lo aplicamos. Bueno, la verdadera es que nosotros podemos seleccionar efectos de entrada, de énfasis y de salida. De entrada porque el objeto no va a estar presente en la diapositiva y a partir del movimiento ingresa. De énfasis cuando yo quiero remarcar algo. Y de salida cuando el objeto se encuentra presente y a partir del movimiento desaparece de la diapositiva. Bien, estos fueron los ejercicios que hemos resuelto al final de la teleclase. Repasemos ahora rápidamente los conceptos adquiridos. Hablamos de la edición de diapositivas. Hablamos que es muy importante el diseño que nosotros hagamos de cada diapositiva, el fondo que elijamos. Inclusive les he mostrado que podemos elegir diseños ya establecidos, plantillas predefinidas de diseño. Puede ayudarme bastante. O no, o quizás pueda yo colocar el fondo que quiero, el tipo de letra que quiero, en el color y tamaño que deseo. Animación, transición, fueron efectos que hemos trabajado a lo largo de la teleclase, hemos hablado bastante, hemos profundizado bastante sobre cada uno. Que quede bien claro, la animación me controla el movimiento de cada objeto dentro de la diapositiva, el orden y la forma en que van a aparecer. La transición lo que controla es en qué forma va a aparecer la diapositiva completa. ¿Qué efecto va a mostrar de fundido al aparecer esa diapositiva? Y lo que controla es de qué forma va a aparecer y avanzar cada diapositiva, manual o automática. Y por último, el hipervínculo, la configuración de la acción. Hemos visto entonces que si quiero recorrer en forma lineal la presentación, lo puedo hacer. Es lo que quizás comúnmente se usa. Pero si yo quiero agregarle dinamismo, movimiento y hacer lo mismo que hacemos cuando navegamos por internet, también lo puedo hacer dentro de una presentación. Simplemente asignando a cada objeto una acción. Esta acción entonces puede ser directamente que salte a otra diapositiva.
También les he comentado que esa acción puede ser un salto a un sitio de internet. Directamente lo que tenemos que colocar es, al momento de seleccionar la acción, al hacer clic, coloquemos la dirección URL. La dirección URL es la dirección del sitio web al cual queremos acceder. Entonces, directamente al momento de configurar la acción, sería esa la opción que debemos elegir. Creo que realmente fue muy interesante esta última teleclase en donde pudimos trabajar con este programa que nos permite generar presentaciones gráficas y quizás nos hemos dado cuenta que es una aplicación muy útil, bastante sencilla de utilizar y que nos permite trabajar en la parte gráfica, en la parte visual, que muchas veces es muy importante y que complementa a una exposición teórica, enriquece la exposición teórica. Bien, para terminar, quiero agradecerles por su atención en estos 4 módulos que hemos transitado, en estas 4 teleclases que hemos tenido. Les quiero comentar que para mí fue realmente un gusto estar compartiendo con ustedes de forma virtual estos momentos. Les sugiero que trabajen con cada uno de los elementos del SAM, leyendo las lecturas, haciendo las autoevaluaciones de las mismas, viendo los videos que tanto nos cuestan encontrar, videos realmente que sean interesantes, que sean oportunos, que realicen la autoevaluación de esos videos. Y al momento de realizar los trabajos prácticos en esta materia que es eminentemente práctica, no olviden que lo más importante es poder resolverlos en la computadora. Lo más importante es poder experimentar con la aplicación directamente. Yo puedo quizás tener conceptos teóricos muy importantes. Son necesarios estos conceptos teóricos, pero no olvidemos que es muy importante llevar a la práctica eso que vemos en la teoría. Me despido con ustedes con un sencillo hasta pronto y espero que realmente les haya sido de utilidad y agrado esta materia.